Muy bien, ahora el sexto y prometo último bloque del punto uno de la bolilla 7. Seguimos viendo responsables solidarios. El inciso E, a partir del inciso E, habla de sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones que las leyes tributarias consideren como una unidad económica susceptible de generar íntegramente el hecho imponible. Eh, Aquí lo que tienen que tener presente, chicos, obviamente que hay una sucesión a título particular. También aquí existe esta posibilidad de liberarse si el transmitente, en este caso, no paga la deuda dentro de los 15 días de haber sido intimado administrativamente por la AFIP, pero me da la impresión que resulta más sencillo trabajar con algún tipo de ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar, esto sucesor a título particular. Por ejemplo, entonces vamos ahí, una transferencia de un fondo de comercio. Ustedes supongan que la transferencia del fondo de comercio se hizo hoy. ¿eh? Entonces nos vuelve a pasar lo mismo que ya mencionamos cuando hay un síndico, un concursal, una quiebra. Hay un momento dado donde uno empieza a tener sus obligaciones, pero existe el tema de las deudas anteriores si las hubiera. Si las hubiera. Entonces, nuevamente aquí la ley se aparta del código de fondo. Ustedes habrán estudiado que cuando hay una transferencia de un fondo de comercio, la ley exige que se publique en edicto y que hasta ese momento no es oponible. Bueno, ojo, nuevamente, en materia tributaria no alcanza con publicar el oficio, no alcanza con publicar el oficio. Hay además que abrevar en la ley impositiva y ver las obligaciones que están previstas en el 8 inciso E. Entonces, ustedes imagínense que hoy adquieren un fondo de comercio, ya publicado en el edicto, cumplido con toda la ley de fondo. Hoy empiezan a ser los titulares de una explotación comercial, por ejemplo, que ustedes adquirieron un fondo de comercio, no queda en duda que de aquí para adelante ustedes como adquirentes van a ser los contribuyentes y los obligados al pago. El anterior, el transmitente, el vendedor, no tiene nada que ver con lo que ustedes generen a partir de hoy. Pero el tema es ustedes que a partir de hoy se hicieron cargo de la explotación, ¿qué pasa con las deudas anteriores si las hubiera? Ahí está el inconveniente. Entonces, ojo, porque acá la ley le establece una responsabilidad solidaria a ustedes que recién adquieren a partir de hoy por las deudas anteriores. No, todo el tema de la solidaridad siempre está cambiando, esto no justifica, simplemente es una explicación. Digo, acá siempre la ley llega, muchas veces como siempre tarde, a el hecho de querer evitar determinadas maniobras que son comunes, ¿verdad? Esto de simulaciones, ¿verdad? De transferencias que no son tales, pero bueno. Lo cierto es que más allá del por qué están estas normas, la problemática es esa. ¿Qué pasa con el adquirente que sin duda va a verificar los hechos imponibles a futuro, pero con las deudas pasadas por quien le vendió este fondo de comercio y más allá, reitero chicos, de que hayan publicado edicto? Muy bien, ahora, si se da este supuesto y una deuda anterior, el fisco, la AFIP primeramente intima a quien fue contribuyente de derecho, ¿quién es? El transmitente. Si en 15 días no pago, va a pretender cobrarle al nuevo, al adquirente. Pero la propia ley prevé una manera de caducidad de esta responsabilidad solidaria del adquirente. Acá tienen la solución para no tener ningún problema de responsabilidades solidarias, pero está acá en la ley, en el artículo 8 de la 11.683, no en los códigos de fondo. Y la ley dice que si un adquirente quiere liberarse de esta responsabilidad solidaria, a los 3 meses de efectuada la transferencia, si con una antelación de 15 días, esta hubiese sido denunciada a la AFIP. Es decir, hay que denunciarle la transferencia a la AFIP más allá del hecho que lo publiquen los edictos. ¿Ven? El particularismo, el exclusivismo, las características propias del derecho tributario son palmarias. Pero no es menor, hay que saberlo, porque ustedes asesoran en el caso de una transmisión, por ejemplo, a través de una compra de un fondo de comercio, ustedes
eventualmente están representando, asesorando al adquirente, tienen que tener presente esta norma y avisarle a la AFIP esto, más allá de que se publique el condigno oficio del boletín oficial. Otra posibilidad para que el adquirente se libere de su responsabilidad solidaria es que el cedente, es decir, el vendedor, ofrezca una garantía y esta garantía sea aceptada o reconocida como suficiente por la AFIP. En esos casos, el adquirente caduca esta responsabilidad solidaria del adquirente, que como ya fue dicho es por las deudas anteriores, es decir, por deudas anteriores que recaen en principio como contribuyente en cabeza del vendedor o transmitente. Muy bien. Luego me aparece en el inciso F una norma bastante particular, porque me aparecen aquí los terceros. Los terceros hasta ahora, chicos, lo habíamos dejado fuera de todo, porque en la relación jurídica tributaria un tercero ajeno a esta relación no tenía nada que ver. Pero aquí la norma le endilga una responsabilidad solidaria cuando faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo. En fin, hay otros requisitos que prevé la norma que se los remito a la lectura del inciso F del artículo 8 de 11.683, pero faciliten por culpa o dolo evasión del tributo. Ojo que ya acá estoy actuando, se está introduciendo ya la norma culpa o dolo, materia o definiciones típicas del derecho penal, pero es lo que prevé la normativa. Parecería estar apuntado al caso del testaferro, en fin, todas estas cuestiones, el hombre de paja que también verán ustedes en materia penal específicamente. Pero bueno, hay una responsabilidad solidaria de los terceros que no deja de ser, más allá de todos los requisitos y condicionamientos que prevé el inciso, no deja de ser llamativa porque hasta ahora el tercero estaba fuera de todo. Aquí le otorgan una responsabilidad solidaria, pero ojo, la conducta, la subjetividad, la culpa o el dolo. Esto, como siempre, tendrá que demostrarlo la AFIP, ¿verdad? Luego se invertirá la carga de la prueba, pero esa maniobra culposa o dolosa deberá recaer en cabeza de la AFIP, materia probatoria. Luego habla el inciso G de un caso muy especial, que es el caso de los cedentes de créditos tributarios. Es una figura difícil de explicar en este esquema virtual, chicos. Esto tiene que ver con la posibilidad de que algunos contribuyentes que tienen saldo a su favor, es decir, en vez de ser deudores de la AFIP son acreedores, esto aunque a ustedes les llame la atención pasa por esto que incluso mencionamos que era lo acentuado que están los regímenes de retención o percepción, pero lo cierto es que si yo tengo un crédito contra la AFIP y si bien yo siempre puedo repetir, pedirle que me lo devuelva, las leyes tributarias en algunos casos, no en general, en algunos casos, permiten que haya una cesión de crédito, es decir, que yo tengo un crédito a favor de la AFIP y luego la norma me permite que yo ese crédito se lo transfiera a otro sujeto para que el otro sujeto al cual se lo transferí cancele sus obligaciones tributarias. Son operatorias que están normadas, están reguladas, no es en todos los casos, es para determinados tributos, para determinados impuestos y en determinadas situaciones. Pero bueno, puede pasar que como todo aquí, la cuantificación, ya les dije, es autodeclarada, puede ser que el contribuyente, ese saldo a favor no sea real, haya sido inflado, haya sido simulado por el contribuyente el saldo a favor, encima de eso se lo transfirió al otro, el otro sujeto que lo compró pagó sus impuestos. Bueno, ¿cómo soluciono estas cuestiones? La norma, si se impugna la legitimidad de ese crédito que fue transferido por el cedente, establece una responsabilidad solidaria para dicho cedente por el tributo que pagó quien adquirió ese crédito, es decir, el cesionario. También aquí previa intimación de la AFIP, 15 días. Y el inciso H del artículo 8 nos habla de la responsabilidad solidaria, que ya hemos hablado de estos temas en particular,
de cualquiera de los integrantes de una UTE o de una ACE o cualquier negocio de participación o consorcio de cooperación o cualquier contrato asociativo. ¿Se acuerdan? Lo habíamos mencionado cuando dijimos que podrían ser contribuyentes aún aquellos entes o entidades que no sean sujetos de derecho para los códigos de fondo. Ejemplificamos con las UTE y las ACE. Las UTEs y las ACE perfeccionan hechos imponibles, son contribuyentes, tienen al lado los responsables por deuda ajena y acá la ley les endilga a los integrantes de las UTEs y las ACE, bueno, trabajemos con ese ejemplo que fue el que ya habíamos mencionado con anterioridad, a cualquiera de sus integrantes por el total de la deuda, ojo, por el total de la deuda que no hayan cancelado el contribuyente, que es la UTE o la ACE, ¿verdad? Cualquiera de los integrantes, así que cualquiera de las formas asociativas que conformaron la UTE o la SATE tienen que responder por esta deuda. Ojo chicos que siempre también les aclaro, nosotros que estamos viendo derecho tributario, obviamente que si se da alguna de estas circunstancias, cualquiera de los sujetos que tengan que pagar por otro la responsabilidad solidaria, incluso con sus bienes propios, nada impide, obviamente, que en el marco de otras ramas del derecho luego tengan una acción contra el contribuyente que no cumplió. Acá estamos hablando de cómo se paga la deuda tributaria, después ante el incumplimiento del contribuyente se pueden dar otro tipo de relaciones para obtener el resarcimiento o el reembolso, pero que corren por vía del derecho privado, derecho de fondo, eso sí, y no por lo tributario. Lo tributario se rige por la 11683 y este es el alcance entonces de la responsabilidad solidaria también para cualquiera de los integrantes de una UTE o de una ACE. Obligaciones de contribuyente, UTE o ACE. Responsable por deuda ajena y prima facie o pretenso responsable solidario, cualquiera de los integrantes. Finalmente, en el inciso hay una cuestión formal, contribuyentes que tienen hoy por hoy una obligación, está muy mezclado el tema acá son también obligaciones formales. Hay determinados contribuyentes, trato de simplificárselos, pero hay contribuyentes que cuando compran, cuando adquieren o reciben una prestación de servicio, una locación, reciben una factura, deben constatar previamente que quien les emite esa factura está en legal forma. Esto siempre son medidas que tratan de evitar una pandemia en materia tributaria que tiene que ver con la evasión y puntualmente con la existencia de facturas apócrifas. Facturas que pueden ser apócrifas tanto de lo material como de lo ideológico, pueden ser emitidas por una empresa que no existe o bien falsearse los datos que están dentro de ella. Sin perjuicio de ello, chicos, entonces digo, hay contribuyentes que cuando alguien les da una factura se ven obligados a constatar en la página de la AFIP si estos contribuyentes no son de los que están identificados como emisores de facturas apócrifas, usinas así se llaman, y si no cumpliera con esta obligación pasa a ser responsable solidario. Obviamente que van a leer que la medida de la solidaridad acá tiene que ver específicamente con la influencia, la incidencia de esa operación que se realizó entre ambos, porque le pone una responsabilidad solidaria porque se supone que el que le vendió a este contribuyente que debió verificar si estaba o no identificado como un emisor de facturas apócrifas, si es, comillas, trucho, chicos, obviamente que ese vendedor no va a pagar los impuestos, va de suyo. Y la última, para terminar con este largo puntito de la bolilla 7, el inciso I, con esto, aclaro, termino el desarrollo del artículo 8, y el artículo 9, el legislador interpretó que era adecuado prever también el supuesto de la responsabilidad por los subordinados. Los contribuyentes irresponsables lo serán también por las consecuencias de hecho o omisión de sus factores, agentes o dependientes. Bueno, el legislador consideró que aquí había que hacer esta precisión. El ejemplo sencillo, chicos, de la aplicación del artículo 9 es que un contribuyente tenga que pagar los impuestos y se quiera escudar y decir, mira, no te puedo pagar porque le di la plata a mi empleado y mi empleado se fugó con la plata.
la responsabilidad tributaria sigue siendo del contribuyente, sin perjuicio, reitero, de ese acto, omisión, lo que ustedes quieran por parte, en este caso, del empleado, de un dependiente. Esto no implica para nada que, bueno, el contribuyente por ley se va a ver obligado a pagar eso. Obviamente que luego tendrá acciones civiles y eventualmente penales por el accionar infiel de ese empleado que se escapó con la plata de los impuestos. Pero no es un tema que se ubica dentro del derecho tributario, sino que queda para otros remedios jurídicos de resarcimiento, reembolso civil y eventualmente penal. Bueno, con esto el artículo 10 por suerte para ustedes fue derogado en el año 2018, así que damos por terminado el punto 1. Gracias.